Mi nombre es Giovanni Rojas, soy integrante del CEIFECODE. Soy maestro C78 del área de Ciencias Sociales. Mi profesión es sociólogo, tengo una especialización en gerencia de proyectos educativos y ahorita estoy cursando una maestría en educación en la Universidad de Santo Tomás. Quería empezar con lo siguiente: yo soy egresado de la Universidad Nacional y uno de los fundadores del Departamento de Sociología es el profesor maestro Fals Borda, que ya no vive. Y uno de los textos que él tiene se llama Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual. Fundamentalmente este modelo es construir un modelo propio, jugarle a la ciencia propia y dejar el colonialismo intelectual que nos quería meter el ministerio con el modelo chileno, el tema de la preal, lo que se está implementando en México y en Ecuador. Entonces, estos principios que ustedes tienen ahí en el documento son el espíritu de la evaluación diagnóstico formativa. Entonces, la evaluación de los educadores es una oportunidad. ¿Es una oportunidad para qué? Para formarnos, para valorar la práctica educativa. Es de naturaleza pedagógica, el diálogo, el intercambio, una relación dialéctica. O sea, es un nuevo principio. Estos principios son un nuevo paradigma que se construye a través de la evaluación diagnóstica formativa. Es contextual, va a servir para mejorar el sistema educativo, en la formación, en la construcción de un nuevo modelo de aproximarse a la enseñanza y al aprendizaje. Continuemos. Bueno, el primer principio, que es de carácter diagnóstico formativo, un poco es también mirar el panorama general de la enseñanza, de nuestra praxis, de nuestro quehacer cotidiano, y mirar también esa posibilidad de mejoramiento continuo. Es un proceso de reflexión e indagación, permite un juicio de valor con criterios pedagógicos para comprender y mejorar el proceso de formación y práctica profesional y pedagógica del docente. En general es también un mirarse, es atreverse también a como reflexionar sobre la propia práctica que no permiten las otras evaluaciones. La otra evaluación es llenar un formulario y que un otro me diga si pasé o perdí, pero no me da ninguna retroalimentación. Es formativa en la medida en que me permite analizar si estoy haciendo cosas bien, qué aciertos tengo o qué desaciertos. El siguiente principio que ustedes lo tienen ahí es el enfoque cualitativo, ¿sí? Es un principio que permite el conocimiento, la orientación y la formación, indaga sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, aborda la profesión docente desde su práctica, su contexto, que es muy importante, que después lo vamos a ver en los criterios, cómo estos principios que tienen una ruta metodológica también, principios, criterios e instrumentos, ¿sí? Tienen una coherencia entre sí. Cambia el enfoque de la evaluación-sanción, el paradigma técnico-instrumental, ¿sí? Por un paradigma crítico-hermenéutico de formación humanista. Y reconoce, digamos, los valores que tiene son el reconocimiento, la autorreflexión, ver al maestro como un constructor de conocimiento, también como un investigador dentro del aula, atrevernos a ser sujetos de poder y sujetos de conocimiento. El tema del compañerismo y la solidaridad también en el contexto. De contexto y reflexión. El educador se relaciona con el contexto socioeconómico y cultural de sus estudiantes, formación de sujetos, posturas pedagógicas. Hay una retroalimentación de la práctica educativa y pedagógica que no lo permite la evaluación de competencias. Escasamente cuando nos daban los resultados nos mostraban una curva de rendimiento, unas áreas donde deberíamos fortalecernos, pero nada más. En este también hay una reflexión del educador que está pasando con su práctica educativa y pedagógica. Una pregunta ahí: ¿qué permite, digamos, mirarme para transformar y profundizar? Y hay una responsabilidad ahí de la labor cotidiana en nuestro quehacer. Eso, digamos, intenta abordar este principio. El cuarto principio es el de validez e integralidad. La validez es una preocupación también estadística. Este es un modelo cualitativo, pero también da un salto a lo cuantitativo. No se contrapone ni se contradice lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, la práctica educativa es un proceso, el rol del maestro en el aula, la comunidad educativa en la sociedad. ¿Qué garantiza la validez y la integralidad? La construcción de los instrumentos, que haya una consistencia interna entre los instrumentos, que más adelante el compañero los va a explicar. El siguiente, el de aula,
como mirar ese escenario donde nosotros nos desenvolvemos cotidianamente, el quehacer del docente en ese escenario, la capacidad de interactuar con la comunidad, con su micro, con su mesoentorno, con su macroentorno. Por supuesto, el proyecto educativo institucional es fundamental ahí, la relación que pueda haber entre mi práctica en el aula con el proyecto educativo institucional, identificar fortalezas, puntos de mejora relacionados con la práctica educativa y pedagógica. El siguiente es la transparencia, la ecuanimidad, la equidad. Tiene que haber pues todo este proceso abierto, que se publique, que todo esté como, digamos, a la mano del maestro para poder mejorar su práctica educativa. Democrática, que es el séptimo principio, reconoce al maestro, al educador como ciudadano, sujeto de derechos y de saberes, garantiza el trato en condiciones de igualdad y derecho del educador en el proceso de intervención, en su proceso evaluativo. El octavo principio, la autonomía escolar, que era la preocupación de muchos compañeros, que se iba a violar la autonomía, que no iba a permitir que el maestro tuviera esa libertad de cátedra, que es el siguiente principio también, y en la relación con el PI, con el plan de estudios, la nueva adopción de métodos de enseñanzas y las características, digamos, del entorno, bien sean regionales, urbanas, bueno. La libertad de cátedra, pues ahí está. La libertad de cátedra reconoce las perspectivas académicas e intelectuales de los docentes, directivos docentes y orientadores y sus desarrollos en la práctica. Y el último, que es el pluralismo pedagógico, pues parte del supuesto de que nosotros somos diversos, tenemos posiciones diferentes ante la pedagogía y respeta esas diferentes posiciones ante la pedagogía. Una cosa que pasaba con la evaluación de competencias, las preguntas que tenían que ver con la dimensión pedagógica, no se respetaba esa diversidad. El que hubiese una respuesta correcta era como unidimensional dentro de la práctica pedagógica. Entonces, esta evaluación de carácter diagnóstico formativo rompe con ese paradigma, reitero. Nuevamente, estos 10 principios son la esencia y son el espíritu de la evaluación diagnóstico formativa y tienen coherencia con los criterios y los instrumentos. Yo tengo una frase ahí que he ido como mirando alrededor de esta evaluación que tiene las 3 Cs. Es coherente, ¿sí?, con nuestro paradigma, con nuestra forma de apreciar la enseñanza. Es consistente, ¿cierto?, porque no tiene fisuras, y es consecuente porque pone en escena lo que pensamos políticamente también de lo que debe ser la evaluación de los docentes. Muchas gracias. Una sola cosita para aclarar, finalmente, espere que terminen los compañeros, finalmente aquí no va a aparecer puntaje, aquí va a aparecer que el maestro aprobó o el maestro va a curso. Y 2, la compañera Andrea es también docente del 278 del equipo del CI, y el compañero John Granados, que hablará después de ella, también es un compañero del 1278. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Como dijo Carlos, mi nombre es Andrea Sandino, yo soy docente de Ciencias Sociales, especialista en estudios culturales y tengo una maestría en investigación social. Hago parte también del CEI de FECODE y con los compañeros del CEI junto al Ejecutivo pues realizamos toda esta propuesta. La parte que voy a explicar tiene que ver con los criterios, los componentes, los aspectos a evaluar y cuáles son los instrumentos. Hay que tener claro, o tener más bien claridad, que todos estos criterios y componentes surgen a partir de los principios de evaluación que ya Giovanni argumentó o sustentó, y que tienen que ver con el desarrollo de la práctica educativa y pedagógica del docente, y que además hacen parte de la naturaleza del trabajo que realizamos todos los maestros a diario en la escuela. Nosotros partimos para estos criterios de las preguntas básicas que se hace en pedagogía a cualquier maestro: el dónde enseña, a quién le enseña, qué le enseña, para qué le enseña y cómo lo hace. Hay que tener atención, o poner más bien atención, en que estos criterios y componentes, algunos son generales, que incluyen a los orientadores, a los directivos docentes, y hay otros que ya son específicos del trabajo de aula que hacemos los maestros. El primer componente tiene que ver con el contexto de la práctica educativa y pedagógica.
que, como muy bien lo decía Giovanni, es ubicar al maestro en unas condiciones regionales, en unas condiciones de estructura, en unas condiciones de recursos con los que cuenta el colegio, en unas condiciones del contexto también socioeconómico de los estudiantes, que inciden, ya sea positiva o negativamente, en el trabajo del docente, del orientador o el directivo, ¿sí? No es lo mismo trabajar en Bogotá que trabajar en una vereda en el Guainía. Incluso en Bogotá las localidades son diferentes. En todas las regiones los contextos influyen en el maestro. Y acá hay que mirar o darle especial atención a aquellos docentes que, a pesar de las dificultades, logran hacer una excelente práctica educativa y pedagógica. Y tal vez el interés es rescatar ese papel de los maestros, aquellos que, a pesar de que no cuentan ni siquiera con tableros y ni siquiera cuentan con las condiciones mínimas, hacen un excelente trabajo de formación con los niños, niñas y jóvenes de este país. Por eso, en este aspecto, nosotros lo que tenemos que mirar es la relación de ese maestro. Una parte, el conocimiento que tiene de su entorno, el conocimiento de los niños, las niñas, los jóvenes, y la relación también que establece con el PEI de la institución. Ya había dicho Giovanni la importancia para nosotros de rescatar los proyectos educativos institucionales, los fines, los propósitos, esa misión y esa visión, y cómo el maestro se vincula a la comunidad por el conocimiento que tiene el contexto, pero también cómo relaciona ese PEI para un propósito de formación. En este aspecto ustedes van a darse cuenta, voy a asomarme acá, que nosotros colocamos unos componentes, es decir, de este primer criterio que da cuenta de dónde enseña el maestro y a quién le enseña el maestro. Gracias. Me toca por acá. De arriba, de arriba. Damos cuenta acá de los componentes y unos aspectos a evaluar. Miren, es muy importante mirar que una pelea dura que tuvimos con el ministerio es que para ellos el trabajo del docente es un trabajo conductista, donde solamente hay que mirar conductas específicas del maestro, si el niño no levanta la mano, si el maestro lleva o no una lista, y no realmente una acción o el trabajo que hace a diario los maestros, un trabajo pedagógico. Por esos aspectos a evaluar dan cuenta más de la relación del maestro, y hay unos elementos que están acá que son los instrumentos, donde permiten mirar cómo cada uno de los aspectos se va a evaluar en un instrumento. Un ejemplo. El primer aspecto a evaluar, el docente muestra comprensión y apropiación de las especificidades de su contexto, sus posibilidades ilimitantes. ¿Dónde se va a poder observar eso? ¿Cómo se va a poder evaluar? A través del video, pero a través también de la autoevaluación del maestro. Y así vamos a tener algunos aspectos de la autoevaluación. Por ejemplo, el docente participa en una comunidad profesional a nivel individual, grupal, institucional o regional. Como decía Carlos, hace parte de círculos pedagógicos, participa en consejos académicos, hace parte de redes. Esas redes no necesariamente tienen que ser físicas, también pueden ser virtuales. Eso hace parte de la autoevaluación. En este proceso de autoevaluación al maestro no se le va a pedir ninguna evidencia. Hay una confianza en el papel del maestro. Si el maestro dice, hago parte de un círculo pedagógico, pues se da cuenta, se ha hecho que el maestro lo hace. No hay necesidad de decirle, demuéstreme de alguna manera u otra. Y lo mismo, el segundo criterio es la reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica del docente, que responde para qué el maestro hace lo que hace y qué exactamente es lo que hace. La reflexión donde los componentes disciplinares, pedagógicos e institucionales que están relacionados con el PEI cuentan cómo el maestro realiza su planeación de clase, qué intencionalidades formativas tiene, cómo pone su experiencia como maestro durante todo el transcurso de su vida, cómo pone eso a jugar en los elementos de planeación y reflexión que hace. La reflexión es un proceso que se hace desde el momento o el inicio, ¿cierto?, de toda la práctica educativa y pedagógica. Los maestros no solamente reflexionamos al final cómo nos fue en la clase, sino desde el comienzo, cuando pensamos, ¿para qué hago lo que hago? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son esos elementos que me permiten a mí mirar por qué quiero formar a los maestros, a los estudiantes, de una u otra manera? Y de igual manera, los aspectos a evaluar, pues uno tiene que mirar con esa pertinencia,
es decir, cómo los propósitos pedagógicos y disciplinares dan cuenta del PEI, pero también corresponden al nivel de los niños y niñas, pero también corresponden al contexto con el que cuentan. Y la propuesta que realiza el maestro, ya, pedagógica y disciplinar, que es su plan de estudios. La propuesta que hay también es que esto se va a observar en el video y en un formulario. Ese formulario lo que va a mirar es la consistencia de lo que escribe el maestro, lo que hace. Todos los maestros, voy a llamarlo mal, tienen un plan, digamos una guía, una ruta, donde escribe cuáles son los propósitos, cuáles son las temáticas a abordar, cómo voy a hacer evaluación de ese proceso, y eso es lo que nosotros vamos a adjuntar con el video. ¿Para qué? Para que el par evaluador sepa yo qué estoy haciendo. Porque no todo, las intenciones, los propósitos, ¿cierto?, los contenidos, el enfoque pedagógico y demás, dan cuenta en una clase. Pues sí, claro, tengo que hacer un plan de clase donde escriba, digamos, de cuenta de esos referentes teóricos, tanto pedagógicos como disciplinares, me permiten a mí orientar mi práctica. Y ya los últimos, que es el de la praxis pedagógica y el ambiente de aula, tienen que ver cómo el maestro desarrolla su práctica educativa y pedagógica. Cómo esa interacción o comunicación que tiene con los estudiantes, cómo abre espacios de participación con ellos, cómo son sus procesos didácticos, qué tipo de metodologías utiliza, cómo son las dinámicas de aula, cuando toma decisiones, por ejemplo, dice yo paré la clase porque los niños en X momento no me estaban poniendo atención y lo que hice fue cambiar de actividad para llamar la atención de los niños nuevamente. O al comienzo utilizo una lectura porque mi práctica me dice que a los niños hay que hacerle una lectura. Esos elementos de la experiencia hacen parte de esas dinámicas de aula. Entonces ahí finalizo para ya dar cuenta de cómo van a ser esa observación de pares y cómo va a ser también el video. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes compañeros, mi nombre es John Granados, soy licenciado en diseño tecnológico de la Universidad Pedagógica, tengo una especialización en gerencia multimedia en la Universidad de Santo Tomás y estoy terminando mi maestría en educación en la Universidad Javeriana. Yo voy a entrar a hablar sobre las características de la grabación del video y lo fundamental, yo creo que con esto es el cierre, y el cierre importante, y es quiénes son los pares evaluadores. La grabación del video, el maestro va a tener la posibilidad de escoger dos caminos. Uno, que es la autograbación. ¿Qué es lo que significa la autograbación? Que el docente va a grabar su clase. Ejemplo, entre los compañeros se ponen de acuerdo, consiguen una camarita como la que está acá, consiguen un trípode. Eso está dentro de las características técnicas, no les voy a hablar, voy a referirme a lo que está escrito en el documento. Hizo con esa característica técnica, garantizando buena iluminación, garantizando que se vea el maestro, ¿sí?, y garantizando el sonido, graban el video. ¿Qué facilidad tienen que graben el video de esa manera? Que el maestro puede grabar 1, 2, 3, 4, 5, 2 videos que quiera de su clase, hasta que escoge el video de su mejor clase, ¿sí? El video va a tener 3 momentos, no está en el documento, pero eso es ya la base. El video va a tener 3 momentos. El primer momento es una presentación de su clase, el segundo momento, la clase como tal, y el tercer momento es una reflexión que hace sobre lo que hizo. Son 3 momentos, ¿sí? O sea, digamos, la reflexión que se hace sobre, o sea, la planeación, va a presentar su clase, va a ser una clase de matemáticas, entonces es para grado 11, ¿sí? Voy a trabajar tal tema, el tema anterior que trabajé fue tal, ¿sí? Voy a hacer una actividad inicial, voy a hacer una evaluación y el cierre, por llamarlo de alguna manera. Luego el maestro graba su clase. Importante que se vea el maestro y que también muestre el grupo. Entonces ahí le pide al favor a un colega que le ayude a hacer el tema de la grabación y todo eso. Y al final hace una reflexión de esa clase que hizo. Me salió bien, puedo mejorar esto, la evaluación me dio estos y estos resultados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, el tema son esos 3 momentos, los tiempos
todavía no está en el documento, pero eso se define en la comisión de implementación, se define cuántos minutos va a ser para la presentación de la clase, cuántos minutos va a ser de la grabación de la clase y cuántos minutos va a ser el cierre del video. Eso todavía no se ha acordado. Eso es la facilidad que tiene el maestro si hace la autograbación, o sea, va a poder grabar la cantidad de clases que quiera y mirar cuál es el mejor video que él tiene. Opcional, el ministerio pone camarógrafos profesionales con todas las características técnicas para que salga un video de buena calidad. ¿Qué situación? El costo corre por cuenta del ministerio en esa situación, ¿sí? Ahora, ¿qué dificultad genera eso? O sea, el camarógrafo no va a ir 10 veces a la institución, ni tampoco se va a quedar todo el día en la institución hasta que usted esté de acuerdo con la grabación, ¿sí? O sea, al video le van a dar una ruta, le decir vaya a tal colegio, tal escuela, tal vereda, tal, o sea, que va a administrar su tiempo y va a ir de afán, ¿sí? O sea, se va a detener a grabar los 40, digamos máximo una hora, graba el video, ¿cierto? Le deja ver unos minuticos y eso es, así porque así lo expresaron en la mesa. No va a ver el maestro todo el video porque es que es difícil que lo vea todo, lo va a ver un tiempo, aprueba que ese video está bien y el camarógrafo es quien entrega el video, ¿sí? Entonces hay las dos posibilidades. Yo, y lo que hemos pensado al interior del CEIC, qué pena que me haya puesto el burro por delante, lo que hemos considerado al interior del CEIC es que la mejor opción es que los maestros hagan su propia autograbación. Esa es la mejor opción, definitivamente, ¿sí? Porque ahí es donde el maestro se va a jugar y poder presentar su mejor clase. ¿Listo? Ahora, en el documento no está aquí en la presentación, pero aquí en el documento está presente de qué manera puede subir el video. El gobierno va a establecer una plataforma web para poder subir el video. Pero nosotros sabemos que en Colombia hay muchas dificultades con el tema de internet. Entonces, y aquí en Bogotá uno tiene problemas al interior de los colegios, ¿sí? Bueno, entonces imagínense cómo será ya saliendo. Si aquí tenemos inconvenientes, ¿cómo será el resto del país? Si hay inconvenientes para subir el video vía internet, el maestro lo puede enviar ya sea en DVD o en USB, lo manda por correo certificado. En la comisión de implementación se va a determinar a qué lugar va a llegar ese video, ese paquete, ¿sí? Eso está por determinarse. Hay algo que es importante, el formulario al cual se refería Andrea. El formulario es para brindar una información que no se ve en el video, pero que es una información que no se va a evaluar. O sea, no es un instrumento de evaluación, sino que es un formulario por medio del cual el maestro puede anexar una información. Por ejemplo, en el video el maestro no podrá decir cuál es el promedio de su número de estudiantes, ¿sí? Ahí en ese formulario es donde da la posibilidad que el maestro pueda dar número de estudiantes, pueda indicar cuál es el PEI, pueda indicar el plan de estudios, ¿sí? O sea, una información para que el par evaluador sepa por qué es ese video, ¿sí? Bajo qué criterio o bajo qué condiciones está generando ese video. En esto se le da cumplimiento a lo planteado en el acuerdo. El acuerdo era muy claro, muy puntual en el aspecto que decía una evaluación de carácter diagnóstica formativa realizada por pares y se basará preponderantemente en la observación de videos de clase, ¿sí? Ahora, los pares evaluadores. Esta imagen que está aquí está tomada del documento que ustedes tienen en su poder. Aquí no hablamos gobierno evaluador, hablamos pares evaluadores y el título es bien claro y es bien preciso. Pares evaluadores, y lo voy a leer tal cual como quedó expresado en el documento que se firmó ayer. Para garantizar la idoneidad de los pares evaluadores, hará una convocatoria abierta para docentes en servicio del sector público. ¿Eso qué significa? Que todos los que estamos sentados acá podemos ser pares evaluadores. O sea, partimos de ese principio. O sea, de pasar de un gobierno que nos evaluaba, pasamos ahora a que mis compañeros me van a evaluar. O sea, le quitamos el poder de la evaluación al gobierno.
Yo creo que eso es un aspecto fundamental, que no soluciona los problemas, por supuesto, pero sí es un aspecto fundamental, y eso fue ya romper en gran medida a los elementos fundamentales que tenían el 1278, que es que el gobierno era quien decidía quién pasaba y quién no pasaba. Aquí ya se le rompió y queda muy claro. Cuando recién se firmó el acuerdo, eso se armó un alboroto tremendo, ¿sí? Y un compañero se me paró y me dijo: ¿es que usted acaso no ha visto los criterios de la Comisión Nacional de Acreditación, cómo son para seleccionar los pares? Y eso me dio un discurso y una cátedra de lo que era, ¿sí? Pues esto no corresponde a lo que ellos colocan. Revisamos lo que decía la Comisión Nacional de Acreditación, pero no corresponde a lo que planteaban ellos. Quienes resulten elegibles recibirán formación específica en el manejo de los instrumentos, así como una certificación que permite constatar que pueden manejar los formatos y matrices con conocimiento, objetividad y rigurosidad. Es una formación que va a estar a cargo del magisterio, y efectivamente esos pares evaluadores van a tener una remuneración adicional. El número de evaluaciones no se ha determinado. O sea, cuando digo número de evaluaciones, ¿a qué hago referencia? No se ha determinado cuántas evaluaciones va a realizar cada par. O sea, eso no lo sabemos. Eso hace parte de la comisión de implementación y se va a basar en un informe que va a dar el ICFES, porque es que ya no lo hace ni la Universidad Nacional y no va a estar a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil, sino el ICFES es el que se va a encargar de este proceso. Los videos que entreguen los docentes serán evaluados de manera independiente por 2 evaluadores, un par evaluador regional y un par de evaluador nacional. Aquí hay que hacer una precisión. Cuando hablamos de regional, puede ser la situación en que, ejemplo, nos explicaban que hay unos entes territoriales donde no hay muchos maestros de matemáticas nombrados en propiedad, ¿sí? Si no hay la posibilidad de que se cumpla ese criterio, que sea la misma región, puede ser del departamento o de un ente territorial cercano, pero entonces hay que darle la mayor cantidad de salidas a eso. Y un evaluador de carácter nacional, eso significa que aquí en Bogotá a mí me pueden mirar o revisar mi práctica educativa y pedagógica, porque así constata en el decreto y así es como está planteado a lo largo del documento de evaluación. Un compañero de Barranquilla, un compañero de Nariño, ¿sí? O en el caso de Bogotá vamos a poder ver también, los pares evaluadores podrán ver las experiencias de otros compañeros de Amazonas, de Guainía, de Arauca, ¿sí? Eso en ese término queda. Ahora, miremos aquí en el... No lo pegué, no me percaté de que dejar una presentación. Y aquí hay un tema que es importante y que nos esforzamos mucho para que quede bien preciso, y lo voy a leer del texto, que dice: al momento de asignar el par evaluador docente, dará preferencia a los pares que desarrollen su práctica en el mismo nivel educativo, en la misma área o cargo, y que tengan el mismo nivel de formación, cuando menos igual al del docente evaluado. ¿Qué significa eso? Que si el maestro es de primaria, el video lo va a ver un profesor de primaria. Que si el profesor es de básica secundaria, el video lo va a ver un profesor de básica secundaria. Y si es de media, el video lo va a ver un profesor de preescolar, o si es de media, lo va a ver un profesor de media. Que si un profesor que es normalista, pues lo va a ver un profesor que es normalista o alguien que tenga una formación superior. Pero es que también esa pregunta me la hizo mi compañero en su momento: es que yo soy doctor, entonces ¿quién me lo va a ver? Pues garantice que se vea un doctorado, ¿sí? Bueno, ¿sí? Y si no hay una... Ahora, continúo. Estos criterios de preferencia para la asignación de los pares evaluadores se aplicarán en todos los casos, salvo en aquellos... Y aquí es importante dar claridad en eso, por favor, compañeros. Salvo en aquellos que por razones logísticas no fuera posible contar con un par que acredite algunos de los criterios anteriormente señalados, ¿sí? Porque es que si lo dejamos como una norma inflexible, de pronto un compañero de un ente territorial que tenga que sea un doctorado y en la región no haya quien, pues no podría ser evaluado, ¿sí?
por un tecnicismo. Pues la idea es dar una salida para que pueda ser evaluado, ¿sí? Entonces, donde haya materialmente no haya la posibilidad de conseguir un par evaluador con las condiciones descritas en la parte inicial, se va a buscar una salida, ¿sí? Una salida que sea favorable para el maestro. Acá, el 6 de mayo, a las 6 de la mañana, salió la noticia que había un principio de acuerdo entre FECODE y eso empezó a armar lo que pasó esos días. En Blue Radio, este señor, se me olvida el nombre, uno de los comentarios. Se me olvidó de Felipe Zuleta. Felipe Zuleta señaló lo siguiente, dijo, Felipe Zuleta dijo lo siguiente: el gobierno la amarró porque dejó que FECODE evalúe a los maestros. Y con esto se cumplió el criterio que dio Felipe Zuleta. FECODE va a evaluar a los maestros, ¿sí? Ahora, la orientación que sí debe salir de aquí, a cada uno de sus compañeros allá de sus equipos, pues a sus equipos políticos es pues que todo el mundo tiene que presentarse para ese concurso y ser pares evaluadores. O sea, es que nos tenemos que tomar esa instancia, ¿sí? O sea, no dejárselo solo a los compañeros del PTA, que ya van con un paso adelante, que es la formación que les dio el gobierno como PTA, y en esa comisión técnica de implementación se va a definir cuáles van a ser los criterios de selección de ellos. O sea, eso de los padres todavía no está establecido cómo se van a seleccionar, pero créanme que el gobierno ya, y está en la propuesta que publicaron, ¿sí? El gobernador del gobierno, ahí está clarísimo, y es que el PTA, ¿sí? O sea, tener formación como PTA, o sea, ellos van a entrar con una ventaja que tienen ya un número significativo de maestros formados en PTA. El objetivo de FECODE, del CEDIC nacional y de los CEDIC regionales es iniciar un proceso de formación para podernos tomarnos ese espacio donde se va para hacer los pares evaluadores. Yo quiero cerrar con dos datos, con un par de datos. El primero: el tema de principios no está en los acuerdos y me gustaría que lo lean muy bien cuáles eran los acuerdos. En los acuerdos en ningún momento se hablaba que la comisión podía acordar principios, se hablaba de criterios. Y a la luz de ese desarrollo del acuerdo se logró sacar adelante el tema de los principios. Ahora, en la situación económica de este país vamos a garantizar que 40.000 maestros que no han podido ascender puedan ascender, ¿sí? Ahora, hagan una multiplicación ahí sencilla en los celulares. Multipliquen 40.000 por 300.000 pesos, que sería más o menos lo que pasa de 2A a 2B. ¿Sí? Como 400. Hagan esa cuenta. ¿Cuánto le vale eso al gobierno? Y ahora, hoy digan, ¿fue una ganancia o no fue una ganancia? ¿Y qué otro sector del país le ha logrado sacar tanta plata a este gobierno? Entonces, compañeros, esa es la evaluación que nosotros desarrollamos. Muchas gracias.